primero que experimentó el nuevo nacimiento. Él es el autor del nuevo nacimiento. Entonces son especulaciones tontas para querer decir algo nuevo. Decir algo nuevo y atraer a la gente y que la gente diga, como decían en Samaria, este es el poder de Dios. Es la manía de decir una cosa distinta, porque ya la antigüedad de la Biblia, que la Biblia es antigua pero no es anticuada, la antigüedad de la Biblia les molesta, les mortifica. Inclusive a organizaciones evangélicas les molesta la antigüedad de la Biblia y la andan cambiando. ¿Entiendes? Así que les molesta, les mortifica. Pedro dijo, yo no me canso de decirle y de escribirle a ustedes las mismas cosas. Y si queremos guardarnos en la palabra de Dios, tenemos que seguir enseñando las mismas cosas. Y este asunto, Luis, de que Cristo tuvo que ir al infierno porque si no vaya abajo, dice, no hubiesen sido remitidos algunos pecados. Bueno, los únicos pecados que no serían remitidos son los pecados de violentar las Sagradas Escrituras. Pero todos los demás pecados, el Señor los remitió en la cruz del Calvario. Él fue a las partes bajas de la tierra a proclamar que la redención había sido consumada y a trasladar a los justos, espíritu de los justos, al paraíso, al cielo. Mira, Luis, me preocupa. Perdona, que lo único que remite los pecados, lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo. Quiere decir, Luis, no hay otra cosa. Quiere decir que eso no tiene nada que ver con el asunto de haber bajado a la profundidad de la tierra. En absoluto. El Señor fue a proclamar, a predicar lo que estaba hecho a aquellos que lo habían rechazado. Entonces se llevó cautiva la cautividad. O sea, se llevó los espíritus de los justos que habían muerto, de él hacia atrás. Pero en esta herejía se establece algo contrario al... Bueno, claro que ya tú has establecido que este joven y toda esta enseñanza viene negando la consumación de la obra de redención en el Calvario, y claro, cae en esta apostasía. Hay algo aquí más adelante, en la página 61 del libro, dice, algunas personas son de la idea de que ahora que tú has nacido de nuevo, eres un esquizofrénico. En otras palabras, este muchacho dice que no existe la doble naturaleza. En otras palabras, que el viejo hombre desaparece. Eso me recuerda a mí a la vieja teoría de la erradicación. Y yo quiero que tú me expliques esto, porque él nos califica a los que hemos estudiado la Biblia, que habla de la dual naturaleza. Él dice que somos esquizofrénicos en ese pensamiento. Y mira lo que dice más adelante en la página 62. Dios nunca ha estado creando cosas o seres que son indignos, sucios y esquizofrénicos. Entonces luego dice, la tradición y la mala enseñanza de la palabra dice que nosotros tenemos dos naturalezas, pero eso no es correcto. Y después él añade ahí que Jesús, el cuerpo de Jesús fue cortado, herido y lacerado, cosas de que el tuyo sea perfecto, completo y libre de toda atadura de pecado. Entonces, este individuo está enseñando aquí de que una vez tú te conviertes, desaparece la naturaleza pecaminosa. Yo veo algo, primero, algo muy peligroso en esto, porque la persona tiende entonces a creer ya en una cuestión de perfeccionismo inmediato, y además de eso, cae en la teoría entonces de que una vez salvo, siempre salvo, porque si el pecado fue erradicado y la persona ya no puede pecar porque no existe eso, entonces entra en la doctrina que no importa lo que pase, se disfraza de otra forma y no puede pecar. Explícanos algo sobre esto, Luis. Esa es otra herejía muy antigua en la historia de la Iglesia, la erradicación, es decir, que la naturaleza humana es erradicada. Y él menciona de que pensar que uno tiene las dos naturalezas, pues es esquizofrénico. Y evidentemente la naturaleza humana es tan real que se necesita ser esquizofrénico para uno negar que uno es de carne y hueso. El loco, el esquizofrénico será, inclusive eso es decir que el Señor Jesucristo fue un esquizofrénico, porque él tuvo las dos naturalezas. La humana era verdadero hombre, él no era de carne sintética ni nada de eso, era igualita que la nuestra.
Era verdadero hombre y era verdadero Dios. Entonces, lo único que están estableciendo una nueva herejía, diciendo que Cristo era un esquizofrénico, porque tenía ambas naturalezas. Y la Sagrada Escritura habla de la lucha que hay entre la naturaleza humana en nosotros, la carne, que la Biblia le llama la carne, y la naturaleza divina que nos es impartida. Pedro dice que nos es impartida la naturaleza divina. Entonces, la naturaleza divina tiene que ser quien domine, quien controle al ser humano, al cristiano específicamente. Entonces, Pablo habla de creyentes carnales, porque es la naturaleza humana que está gobernando. Y Pablo habla de creyentes espirituales, porque es la naturaleza divina que es impartida en el nuevo nacimiento, la que tiene el dominio, la que tiene el control y el timón de la vida. Entonces, decir una cosa igual, eso sería fácil de probarlo, porque si a las personas que niegan que tenemos la naturaleza humana, lo pinchan con un tenedor o con un alfiler, si no grita, pues está muerto. La naturaleza humana ya no existe. Luis, lo que yo quiero llegar es también, digamos, dentro de esta teoría se refleja la tendencia de decir, mira, yo me convertí, ya no hay posibilidad de pecar, ya ese viejo hombre cesó de existir, se eliminó, se erradicó esa naturaleza. Sin embargo, la Biblia habla de la posibilidad de volver como el perro al vómito. Dice que tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que mantener crucificado el viejo hombre. Quiere decir, ¿existe o no existe la posibilidad de que si no se mantiene una conducta, una vida espiritual como se debe mantener, o por el proceso que Pablo llama la continua crucificación del viejo hombre, puede levantarse esas tendencias, esas condiciones del viejo hombre, o no se pueden levantar? Definitivamente sí, y todo depende del cultivo de la vida espiritual. Si uno se descuida espiritualmente, toma ascendencia el hombre natural, que la Biblia llama el viejo hombre. Y eso es falso de toda falsedad, de que cuando uno nace de nuevo y es hecho una nueva criatura, es una creación nueva, un espíritu que ha sido vivificado. El cuerpo sigue igual, solo que ese espíritu que ha sido vivificado, que ha recibido vida eterna, pues tiene que tomar el control. Pero la persona no deja de comer, ni de dormir, ni de cansarse, porque allí está el cuerpo. Y es falso de toda falsedad, de que uno no peque, que uno no falte en un pensamiento, en una mirada. Eso es falso. Eso de que uno ya no peca más es falso de toda falsedad. Eso es parecido a otra doctrina falsa también, que le llaman la entera o completa santificación, que uno llega a un punto de santificación que ya no peca más. Y yo he conocido tantos que llegaron a ese punto y se proclamaron enteramente santificados, y después lo he visto adulterando. Así que esas son herejías que realmente no tienen fundamento bíblico, porque cuando nosotros nos convertimos, sí, recibimos un grado de santidad. O sea, santidad es separación del mundo y dedicación a Dios. Pues recibimos un grado de santidad. Pero Pablo dice que perfeccionemos la santificación en el temor de Dios. Así es que ese es un proceso que Dios va operando en nosotros conforme nuestra rendición y nuestra búsqueda de la presencia del Señor. Y todavía, mire, todavía cuando nosotros estemos allá en el cielo con el Señor, todavía no llegaremos a un grado de perfección absoluta, porque perfección absoluta la tiene única y exclusivamente Dios. Nosotros en el cielo tenemos que seguir mirando para arriba, para el Señor, honrándole, reconociéndole como nuestro todo. Así es que todavía allí vamos a ser dependientes del Señor.
y no vamos a ser absolutos. Eso quiso hacer Lucifer y le salió mal a la jugada y nos ha perjudicado a todos nosotros. Así es que en el cielo todavía nosotros, en la presencia de Dios, estaremos adorándole. Eso quiere decir que somos inferiores a Dios, que no llegamos al grado de perfección absoluta de Dios. Entonces